Voy a hacer así tengo un poquito más de lugar en la mesa y no tiro nada. Compartiendo esta mañana con ustedes, ¿sí? Un poco como decía el pastor, sí, yo nací en una familia judía tradicional, en un hogar judío, ¿sí? Y con mis padres, cuando era chico, a través de un ministerio judío mesiánico, que justamente lo que buscaba era, el pueblo judío es un pueblo que está en medio nuestro, ¿sí? Que tal vez vos tenés amigos, tenés compañeros de trabajo, compañeros de estudio y demás, pero es un pueblo no alcanzado, ¿sí? Porque lo cierto es que muy pocos judíos hoy reconocen y creen en el Señor Jesús como el Mesías y el Salvador. Así es que cuando yo era chico con mi familia a través de un ministerio judío mesiánico, que lo que hacía era esto, era tal vez alcanzar al pueblo judío con el mensaje de salvación, ¿sí? Para realmente que el pueblo de Israel conozca que Jesús es su Mesías. Y parte de lo que vamos a ver hoy es la cena de Pesaj. La cena de la Pascua. Es lo que el Señor Jesús tomó, compartió con sus discípulos la noche que fue entregado y ustedes cada primer domingo recuerdan como la cena del Señor. Y lo cierto que ustedes van a estar viendo que durante todo el Seder es toda la narración y toda la ceremonia de esta Pascua, van a ver cómo es cada uno de los simbolismos son simbolismos proféticos de lo que no solamente Dios hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, sino también lo que el Señor hizo para sacarte a vos y a mí de la esclavitud. Y es muy sorprendente cómo el Señor se va velando a través de cada uno de los elementos. Y ustedes sepan que esto que vamos a estar compartiendo hoy es lo que se celebra y cómo se realiza la ceremonia en cada hogar judío a lo largo de la semana de la Pascua. Y lo cierto, vieron que el apóstol Pablo en un momento dice que es un misterio cómo el pueblo de Israel no pudo reconocer al Mesías, ¿sí? Bueno, hay toda una visión profética del tiempo de los gentiles, la época de la gracia y demás, que no voy a detenerme en este tiempo. Pero ustedes van a ver cómo a lo largo de toda la ceremonia, no solamente vamos a estar hablando de lo que Dios hizo cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, sino lo que el Señor hizo cuando Él, como el Cordero Pascual, se entregó por vos y por mí. Y cómo no solamente nos liberó de la esclavitud de Faraón en Egipto, sino cómo hoy nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado. Entonces vamos a estar viendo cómo la ceremonia de Pesaj empieza como una ya fiesta y una ceremonia profética, cuando el pueblo judío en realidad todavía no se había convertido en pueblo, ¿sí? Porque se convierte en pueblo en el desierto, pero como cuando el Señor saca al pueblo de Israel, antes de liberarlos le dicen que tenían que celebrar esta cena. Y era profético de lo que Dios iba a hacer en Egipto. Y cómo el Señor nuevamente, antes de ser entregado, celebra esta cena ya proféticamente de lo que Él iba a hacer como el Cordero de Dios, como dice el apóstol Pablo, como nuestra Pascua. Sí, así que voy a empezar y me voy a poner la kipa. Esto tal vez muchos lo han visto en la calle cuando por ahí se van a alguna festividad judía y demás. Esto lo usan los hombres y representa que por sobre nosotros está Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que yo pueda hacer lo que quiera, pueda tomar mis decisiones, en todo lo que haga tengo que tener presente que por encima mío está el Señor y que yo todo lo que haga y todo mi caminar y mi andar tiene que ser testimonio de que todo lo que yo voy a emprender va a ser considerando que Dios está por encima mío y en lo que yo haga tenga que buscar agradarle. Por eso es que el pueblo judío usa esto que se llama kippah. ¿Sí? Yo me lo voy a poner para empezar la ceremonia. Y a ver, vamos a leer muchos pasajes bíblicos, ¿sí? O sea, yo les recomiendo que, sobre todo, estén prestando mucha atención en lo que es en el libro de Éxodo, el capítulo 12, que es cuando el Señor ordena al pueblo de Israel que celebre la Pascua, que celebre el Pesaj. Así que vamos a leer, los voy a invitar a que me acompañen, Éxodo capítulo 12.
Vamos a leer del versículo 17 al 23. La ceremonia es bastante larga, entonces vamos a hacer una cosa. Para que esto no sea que yo estoy hablando todo el tiempo, les voy a pedir a alguien que lo lea, ¿sí? Así que el que se anime, algún valiente que lo lea, yo les acerco el micrófono. A ver, ¿quién se anima? Éxodo capítulo 12, vamos a leer del 17 al 23. Bueno, dice, celebraban la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto formados en escuadrones. Celebrarán ese día como un estatuto perpetuo para las generaciones futuras. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante 7 días no tendrán levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura será extranjero o israelita. Será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes, comerán pan sin levadura. Convocó entonces Moisés a todos los jefes israelitas y dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de ramas de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la vasija, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en las postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Gracias. Ustedes fíjense, acá es cuando el Señor instituye esto que estamos celebrando hoy, que es la cena de Pesaj. Pesaj tiene 2 nombres en la Escritura. ¿Sí? Y los 2 nombres están acá, en los versículos que... ¿Es tu nombre? Que Sebastián nos estuvo leyendo. Uno es el de... A ver, ¿qué les parece? ¿Qué nombres tiene la fiesta? ¿Alguno se anima? A ver, el versículo 17, a ver quién lo tiene. De ahí dice cómo es el primer nombre que recibe la fiesta de Pesaj. La fiesta de los panes sin levadura. Matzat o matzot, es esto. ¿Sí? Panes sin levadura. Y después tiene otro nombre, que es lo que está en el versículo 23, que es como la conocemos. Porque ¿qué es lo que pasó? El corazón de Faraón se había endurecido y no había dejado que el pueblo de Israel pueda ser liberado. ¿Sí? El pueblo de Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto. Y justamente el Señor mandó las 10 plagas para ablandar el corazón del faraón y que deje salir al pueblo de Israel. Entonces dice que, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Tenía que sacrificar un cordero, matar un cordero. ¿Y qué tenía que hacer con la sangre de ese cordero? Está en el versículo 23. Pintar los dinteles de las puertas. ¿Y qué iba a pasar cuando, sobre las casas de aquellos que habían pintado los dinteles con la sangre del cordero? Iba a pasar por alto. Bueno, ese pasar por alto es Pascua, es Pesaj. O justamente la traducción, si queremos traducir Pascua o Pesaj, es justamente esto, pasar por alto. Porque era cuando el ángel de la muerte iba a pasar por la casa, por todo Egipto, en las casas que estaban pintados como los dinteles, iba a pasar por alto. Así nuestras vidas, si no fueron pintados los dinteles de nuestro corazón por la sangre del Cordero. ¿Sí? Por eso es que la muerte no tiene ningún tipo de dominio ni autoridad sobre tu vida. ¿Sí? Por eso es que la Escritura dice que la muerte es sórbida, ¿sí? no tiene ningún tipo de autoridad sobre tu vida, justamente porque nuestros corazones fueron pintados, ya no con un macho cabrío que fue sacrificado en Egipto, sino por la sangre del Cordero de Dios. Ahora, ustedes fíjense, estos son los 2 nombres que tiene básicamente esta fiesta. La fiesta de los panes sin levadura
y la fiesta de la Pascua, del Pesaj. ¿Por qué? Porque era que iba a pasar por alto. Y ahora, esta fiesta no se celebraba en el templo. No se celebraba en el templo de Jerusalén. No se celebra hoy en las sinagogas. ¿Dónde se celebra? A ver, alguien que busque. En Éxodo 12, versículo 46. ¿Alguien lo tiene? A ver, ¿quién se anima a leerlo? ¿Algún valiente, alguna valiente? 46. La Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Ustedes fíjense, el versículo que acabamos de leer dice dónde se celebra, en una casa. Tal es así, ustedes fíjense que cuando nosotros conmemoramos la Cena del Señor y hablamos justamente de la Pascua, de este Pesaj, que fue el último Pesaj que el Señor celebró con sus discípulos, ¿dónde lo celebró? A ver, alguien que busque. En Lucas 22, versículos 7 al 18. ¿Quién se anima a leer? 7 al 18. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre. Y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos. Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa y dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Gracias. Ustedes fíjense, Jesús, ¿dónde celebró esta cena? En una casa. Si la casa había que prepararla, ¿ustedes qué piensan que es la preparación de la casa? ¿Cómo se llamaba la fiesta? La fiesta de los panes sin levadura. ¿Y se acuerdan que habíamos leído en el libro de Éxodo, en el versículo 12, que no tenía, que dice el versículo 19 y el 20? Les voy a leer yo, así no los demoro. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. O sea, ustedes fíjense, parte de la preparación del Pesaj, ¿cuál es? Hay que buscar, no tiene que haber nada leudado. Si ustedes saben que a lo largo de toda la Biblia, la levadura es sinónimo de pecado.
Entonces, la preparación del Pesaj en realidad no empieza solamente cuando nos sentamos a comer, no es solamente cocinar, no es solamente preparar cada una de las cosas que forman parte del seder y que están en este plato que se llama Quehará, sino lo más importante del Pesaj empieza una semana antes. Cuando uno tiene que buscar que no haya nada leudado. Es más, en las casas se involucra a los chicos y es también parte de un juego, esconder pedacitos de pan envuelto en aluminio, ¿sí? Para que los chicos aprendan a buscar realmente, no en lo que está a la vista, sino en lo más profundo del hogar. ¿Por qué? Porque no tenía que haber nada leudado. Ahora ustedes fíjense que el apóstol Pablo toma este mismo significado. Por eso les decía que uno lo tiene que ver esta cena como una cena profética. A ver, alguien que busque 1 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Acá el apóstol Pablo no simplemente estaba hablando del Pesaj, de la Pascua, sino ya empieza a hablar de lo que es la cena del Señor. ¿Alguien lo tiene? Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Ustedes fíjense, esto se llama Bedikat Hametz. Hametz quiere decir levadura, y es la búsqueda y la eliminación de la levadura. Y ya no estamos hablando de celebrar la Pascua, celebrar la cena, solamente limpiando físicamente nuestros hogares de que no haya nada leudado. Sino el apóstol Pablo nos insta a que cada uno examine en su corazón. Y que no solamente ya estemos buscando la levadura física, sino aquel pecado que hay en lo más profundo de nuestro corazón, para que realmente podamos presentarlo delante del Señor, podamos limpiar nuestros corazones en esta Pascua, no por nosotros, sino por el Cordero que fue sacrificado. ¿Sí? Para que realmente podamos, vos y yo, ser libres. Porque cuando hablamos de Pesaj, cuando hablamos de Pascua, estamos hablando de libertad. ¿Sí? A ver, entonces, empezamos ya con los preparativos del Pesaj. El preparativo del Pesaj es justamente esto, buscar que no haya nada de levadura en nuestros hogares, preparar nuestras casas como hicieron los discípulos, ¿sí? Como hizo Pedro y Juan, que buscaron el lugar para celebrar la Pascua con el Señor, limpiar nuestros corazones para que realmente vivamos esta Pascua en libertad. Y ahora bien, empieza con el encendido de las velas. Todas las fiestas judías empiezan con un encendido de velas, y es importante también proféticamente. ¿Por qué? Porque es una mujer la que lo prende, y justamente es a través de una mujer que vino la luz al mundo. Ustedes fíjense que Isaías 7:14 dice: he aquí la Virgen dará a luz un hijo y llamarán a su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, así es como vino el Señor Jesús, y Él mismo dijo que Él era la luz del mundo. Entonces nosotros hoy empezamos nuestro Pesaj iluminados, no ya por unas velas, sino por el Señor, que es aquel que trae luz. Y esto que yo les decía, toda la celebración de Pesaj, de la Pascua, es una celebración profética, donde necesitamos que la luz del Señor nos ilumine. ¿Por qué? Porque justamente dice la palabra que al pueblo de Israel le vino un endurecimiento y ceguera en parte para que viendo no vean. Y cuando justamente ustedes van a estar viendo conmigo, vamos a estar compartiendo este Pesaj, vamos a ver muy claramente al Mesías. Y es importante que oremos por el pueblo de Israel para que realmente el Señor, que es la luz, puedan iluminar sus corazones para que lo puedan conocer.
Sí, porque vamos a ver más adelante para que realmente Jesús como Mesías pueda ser reencontrado. Bueno, bien. Te pido un favor, ¿tenés la Reina Valera a mano? El versículo que sigue, Éxodo capítulo 6, del 6 al 8, si podemos ponerlo en Reina Valera, un poquito más claro. Esto sí no quiere decir que una traducción sea mejor que otra. Ustedes, estamos hablando siempre de traducciones, no quiere decir que no deja de ser palabra de Dios, no me malinterpreten, pero hay veces algunos pasajes que dependen de traducciones como que podemos entenderlos más claramente. La NBI es una versión muy cómoda, pero lo cierto es que en algunas cosas, en este pasaje en particular, me parece que el de Reina Valera va a ser más cómodo, más claro para entenderlo. Se los voy a leer, pero me gustaría que si podemos tenerlo para que después lo vean. Acá, ¿qué tenemos? 5 copas. Porque en la cena de Pesaj se celebra y a lo largo de la cena se sirven 5 copas, de las cuales se toman 4. Cada una de las copas representa una de las promesas de Dios para el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que Dios le había prometido, acuérdense, el pueblo de Israel, ¿cómo estaba en Egipto? Esclavo. En el medio de la esclavitud, Dios le habla a Moisés, lo llama a Moisés y le dice que le tenía que decir al pueblo que iba a ser liberado. Le da 5 promesas que son las que el Señor cumplió. Entonces, se sirven 5 copas en función de cada una de las promesas del Señor al pueblo de Israel al momento de liberarlos de Egipto. Entonces dice así: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra, por lo cual alcé la mano jurando que se la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os las daré por heredad, yo el Señor. Cada uno de los yo haré representa cada una de las copas que vamos a estar sirviendo en la mañana de hoy. La primera copa es la copa de la santificación. Y la promesa es: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. La segunda copa es la copa del juicio, que es la promesa de yo os libraré de su servidumbre. La tercera copa es la copa de la redención. Yo los redimiré con brazo extendido. La cuarta copa es la copa de la alabanza, que es: os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y la quinta copa se conoce como la copa de Elías, y el haré de Dios es: y os meteré en la tierra. Entonces 5 copas vamos a estar tomando en la cena de hoy. La primera copa es la promesa de: os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Os libraré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido, los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y los meteré en la tierra. Estas son las promesas que Dios le dijo al pueblo de Israel, y son las promesas que Dios te dice a vos y a mí en esta mañana. Sí, entonces la primera copa, y empezamos con la primera copa, que es: y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esto es la copa de la santificación, porque el Señor, del medio de la esclavitud, del medio de la opresión, del medio de Egipto, te sacó a vos y a mí.
y se tiene una oración. Ustedes vean que cuando ustedes leen en la Escritura dice que el Señor bendijo la copa. En realidad, en hebreo, en el pueblo judío, no es que se bendicen los alimentos. Se bendice a Dios, porque es el proveedor de los alimentos. Entonces vamos a tener la misma oración que tuvo el Señor Jesús, que yo quiero que ustedes sepan que desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, esa noche en que celebraron la primera Pascua, hasta hoy la ceremonia y esta fiesta es muy similar. Sí, es importante que ustedes sepan que esto es muy parecido a lo que el Señor celebró con sus discípulos. Y es lo mismo que el pueblo de Israel celebró cuando estaba esclavo en Egipto. O sea, ustedes piensen que después de 430 años, esta es la primera celebración que tiene el pueblo. En el medio de la esclavitud, en el medio de la opresión. Dios les dijo que tenían que celebrar, porque Él los iba a liberar. Y esto es que vos y yo, no importa las circunstancias, hoy podemos celebrar, no por la situación que estamos atravesando, sino por la promesa que el Señor hizo a tu vida y a mi vida. Porque Él es el que prometió que te iba a rescatar. Y Él era el que tenía poder. Ustedes piensen que estamos hablando de más de 10 generaciones que lo único que sabían era ser oprimidos. No podían disfrutar, eran esclavos. Es más, dicen los rabinos que hay muy poca, hoy arqueológicamente hay muy pocas cosas que uno puede identificar como aquellas cosas que el pueblo de Israel construyó en Egipto. Cuando la Biblia dice que, y hay un montón de evidencias de que estuvo 430 años esclavo. Y dicen que parte de lo que los egipcios les hacían hacer era construir las cosas y destruirlas para que ni siquiera puedan disfrutar en medio de la esclavitud de ver la obra de sus manos. El fruto de su trabajo, aunque sea como esclavos. Y vos sabés que parte de lo que el pecado hace en nuestra vida es justamente eso. No que nosotros no podamos ni siquiera disfrutar ni gozar de lo que hacemos. Porque justamente estamos en Egipto, estamos en opresión, estamos, como se dice en hebreo, en Misbaim. Y lo que el Señor vino justamente fue para liberarnos. Entonces, esta es la primera copa. Vamos a tener una oración que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré pri adamá, que es: bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos das el fruto de la vid. Y después, como es justamente en esta fiesta, se tiene otra oración que dice: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam sheikihanu beigimanu beigiganu lasman aseh. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos mantuviste con vida, nos preservaste y nos permitiste llegar a este momento. ¿Sí? Y así se toma la primera copa reclinado hacia la izquierda. ¿Por qué se toma reclinado? Porque en realidad estamos hablando de un pueblo, ¿cómo era? Esclavo, oprimido. ¿Y cuál es la posición que uno tiene como esclavo? ¿Cómo está la cerviz? Inclinada, ¿no? Y ustedes fíjense que le dice al pueblo que iban a ser libres. Entonces, esta era la primera celebración, la primera cena en el medio de la esclavitud, pero tenían que empezar a vivir como libres. Entonces se toma reclinado porque ya no somos esclavos. Y en la antigüedad, ¿quiénes eran los que ustedes ven en las películas, en los dibujos, en las imágenes reclinados? A los reyes. Entonces, justamente, lo que ustedes cuando ven en Éxodo 13, dice que justamente el pueblo tenía que comer veloz y tomarlo con sus cosas, con sus, digamos, vamos a decirlo en palabras de hoy, con sus bolsos en la mano, porque tenían que salir corriendo y tenían que vivirlo en libertad. Entonces, por eso, toda la cena del Pesaj se come y se toma reclinado hacia la izquierda, porque es la primera celebración en libertad. Bueno, entonces,
ya tuvimos la primera, y ustedes saben que después está la Agadá, que la Agadá es justamente, porque la idea no es que solamente pensemos lo que Dios hizo con nuestros padres cuando los liberó de Egipto. Agadá es navarás a tus hijos. Y a lo largo del libro de Éxodo y a lo largo de toda la Escritura vemos la importancia de involucrar en nuestros hijos y enseñarles lo que Dios hizo con nosotros. Y así es que en la celebración del Pesaj se mencionan bíblicamente hay 3 hijos. Lo que dicen los rabinos que son 4, porque hay uno que ni siquiera sabía qué preguntar. A ver, vamos a leer. En Éxodo 12, versículo 26 al 27. ¿Quién se anima? Dale. Éxodo 12, 26. 27. Sí, 27. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. A ver, alguien que lea Éxodo 13, versículo 8. Dale. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Bueno, y alguien que lea Éxodo 13, versículo 14. Éxodo 13, 14, y cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Decirle, haz, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Ustedes fíjense, 3 hijos, 3 preguntas, 3 respuestas diferentes. Y en esta noche de Pesaj, en esta cena, vos podés ser como el primer hijo, que la respuesta fue lo que Dios hizo con nuestros padres en el pasado. ¿Sí? Dice, esto es cuando el Señor sacó a nuestros padres de Egipto. Y es importante. Y tal vez si vos viniste hoy para saber qué era el Pesaj, qué era la Pascua, y te vas diciendo, así es como celebra el pueblo de Israel, está bien. ¿Sí? Después el Éxodo 13, versículo 8, ya no le contesta al hijo lo que Dios hizo en el pasado, sino el padre le contesta al hijo lo que hizo con él. Y si vos participás de la reunión y por ahí, como decía el pastor Daniel, yo te cuento mi testimonio y cómo el Señor me rescató, cómo me salvó, y tal vez compartís con otros y escuchás a otros de lo que Dios hizo en su vida y te vas con esa experiencia, está bien. Ahora, ¿qué diferencia hay con el tercer hijo? Ustedes fíjense qué es lo que dice el versículo 13, el capítulo 13, versículo 14. Dice, decirle, el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de la casa de servidumbre. Ya no es que lo que Dios hizo con nuestros antepasados, no es lo que Dios hizo con nuestros padres, sino es lo que Dios hace con vos. Y vos podés hoy celebrar y podemos compartir el Pesaj, podemos compartir en la cena del Señor. Y tal vez vos lo hacés pensando en lo que el Señor hizo hace 2000 años. Lo que el Señor hizo tal vez con alguno de tus hermanos. Pero quiero decirte que hoy estamos celebrando Pesaj, que es la libertad, la fiesta de la libertad, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. No solamente para pensar lo que Dios hizo con el pueblo de Israel hace 3500 años, lo que hizo el Señor Jesús hace 2000, sino es para que vos y yo podamos celebrar lo que el Señor hoy quiere hacer en tu vida. Sí, porque el Señor le dijo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hoy vos tal vez estás viviendo una libertad física, pero el Señor quiere darte una libertad espiritual. Dicen los rabinos que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero que cuando venga el Mesías va a sacar a Egipto del pueblo de Israel.
Sí, tal vez hoy vos vivís de libertad, pero lo cierto es que hay un montón de cosas que hoy te están oprimiendo. Hay un montón de cosas que hoy no te permiten disfrutar de la libertad, de lo que el Señor hizo. Hoy tal vez hay un montón de hametz, de levadura en tu corazón. Y justamente esta es una fiesta de Pesaj, una fiesta de Pascua, una fiesta de celebración, para que no seamos como los dos primeros hijos que pensaron en lo que Dios hizo en nosotros, sino que realmente vos puedas hoy celebrar y disfrutar lo que el Señor está haciendo en tu vida, porque Él te quiere liberar de Egipto. Él te quiere liberar del pecado y Él te quiere hoy compartir con vos esta cena de gozo, de libertad, ¿sí? Donde vos puedas estar reclinado, viviendo como viven los reyes, porque Él te hizo rey y sacerdote para su gloria. Bueno, después hay 4 preguntas que se comparten en familia. Esta es una fiesta, ¿sí?, donde se comparte mucho, se trata de involucrar a todos los hijos, incluso al que no sabe ni siquiera qué preguntar. Y hay una parte de la ceremonia que a mí me gusta mucho, que es cuando se van narrando las distintas cosas que Dios hizo en el Éxodo. Y hay una canción incluso, y hay como una palabra que se usa que es dayenu. Dayenu quiere decir que con lo que Dios hizo hubiera estado bien. ¿Sí? Pero Dios hizo más de lo que nosotros necesitábamos. Dios hizo más de lo que nosotros merecíamos. Eso se dice dayenu. ¿Sí? Entonces con esto hubiera sido suficiente, sería la traducción. Pero Dios nos dio más. Entonces el padre de familia empieza a narrar las cosas que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Y la familia dice dayenu. Así que vamos a practicar, ¿les parece? ¿Están dispuestos? Bueno, vamos. A ver. Dios nos liberó de Egipto. Dayenu. Cuando salíamos por el desierto, ¿con qué nos encontramos? ¿Se acuerdan? ¿Con qué se encontró el pueblo cuando salía de Egipto? Con el Mar Rojo. ¿Y qué hizo Dios? Lo abrió y decimos dayenu. ¿Y cómo pasamos por el río? Por el Mar Rojo. Caminando en seco. Dayenu. Y después estuvimos 40 años en el desierto, y esos 40 años en el desierto, Dios envió la columna de fuego y la nube, ¿sí?, para que de noche y de día nos acompañe. Y decimos dayenu. Y esos 40 años en el desierto, ¿qué pasó con nuestro calzado y con nuestra vestimenta? No se gastó. Dayenu. Y durante el desierto tuvimos hambre, y el Señor, ¿qué mandó para que comamos? Maná. Y decimos dayenu. Y cuando teníamos sed, hasta el Señor hizo que salga agua de la roca. Y decimos dayenu. Y el Señor nos metió en la tierra de Israel. ¿Sí? Decimos dayenu. Y el Señor hoy, todos juntos, podemos decir que, estando nosotros en opresión, nos envió al Mesías. Y decimos dayenu. Y el Señor Jesús no solamente vino, Él murió por vos y por mí. Y decimos dayenu. Y no solamente murió, ¿qué más pasó? Resucitó, y decimos dayenu. Y no solamente que resucitó, ¿qué va a pasar? Va a venir a buscarte a vos y a mí, Él va a volver en gloria, y decimos dayenu, ¿sí? Y damos gloria al Señor porque Él fue aquel que nos rescató. Él es el Cordero de Dios, Él es nuestra Pascua. Y hoy no solamente, como les decía, celebramos lo que Dios hizo, sino celebramos lo que Dios está haciendo y va a hacer por cada uno de nosotros. Y así llegamos a la segunda copa, ¿sí?, que es la copa del juicio. Alguien que busque el Salmo 114. ¿Alguno se anima? Cuando los israelitas escaparon de Egipto, cuando la familia de Jacob
dejó esa tierra extranjera, la tierra de Judá se convirtió en el santuario de Dios, e Israel llegó a su reino. El Mar Rojo los vio venir y se apuró a quitarse del camino. El agua del río Jordán se hizo a un lado. Las montañas saltaron como carneros, las colinas brincaron como corderos. ¿Qué pasa, Mar Rojo? ¿Qué te llevó a quitarte del camino? ¿Qué sucedió, río Jordán, que te hiciste a un lado? Montañas, ¿por qué saltaron como corderos? Colinas, ¿por qué brincaron como corderos? Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante el Dios de Jacob. Él convirtió la roca en una laguna de agua, sí, de la roca sólida fluyó un manantial. El Salmo 114 menciona y resume todo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel en Egipto, ¿sí? Y ahora llegamos a la segunda copa, y ustedes saben que acá es donde nos llamamos a reflexionar. Dice el Salmo 104, hablando del vino, que dice, el vino que alegra el corazón del hombre. Creo que a ninguno de ustedes tengo que explicarles cómo el vino alegra el corazón, ¿no? Entonces acá es cuando reflexionamos y decimos, nosotros estamos celebrando, estamos viviendo este Pesaj, estamos celebrando nuestra libertad. Pero está bien que nosotros disfrutemos y tomemos todo el vino y nos gocemos por lo que Dios hizo y no tengamos memoria de que para que nosotros seamos libres hubo un pueblo que como sus autoridades, como el faraón, había endurecido su corazón, tuvo que sufrir. O sea, lo cierto es que todos los habitantes de Egipto, incluido el pueblo de Israel, vivieron 9 plagas. La 10ª plaga solamente tocó a aquellos que no habían pintado los dinteles de sus puertas, ¿sí? Con la sangre del cordero. Entonces, acá es donde el padre de familia, yo acá me pongo a jugar un poco de padre, dice, ¿saben qué? No está bien que nosotros tomemos todo el vino y que nosotros nos gocemos por completo. Es importante que apartemos este tiempo de la celebración para pensar en aquellos que sufrieron, para que nosotros seamos libres. Entonces, de la segunda copa se saca una cucharita por cada una de las plagas que pasó Egipto para que vos y yo podamos ser libres. Entonces, yo las voy a leer. La primera es sangre, ranas, piojos, moscas, peste en el ganado, úlceras, granizo, langosta, tinieblas, y la 10ª plaga, ¿cuál es? La muerte de los primogénitos. Ustedes fíjense, para que vos y yo podamos ser libres de Egipto, tuvieron que morir cada uno de los primogénitos de Egipto. Ahora fíjense que para que vos y yo seamos libres, a ver, alguien que busque Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15. Porque es cierto, Faraón perdió a su hijo primogénito, pero dice la Escritura que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. Y para que realmente vos y yo seamos libres, ya no de Egipto, sino del pecado, de la muerte, el Señor mismo entregó a su Hijo unigénito, al primogénito de la creación, para que vos y yo seamos libres. ¿Sí? Él padeció por vos y por mí, y por eso hoy nosotros podemos celebrar esta noche de libertad. Y se toma la segunda copa. Ahora bien, como les dije que veníamos hablando que era la Pascua, pero la Pascua tenía otro nombre. ¿Cómo se llamaba? La fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de las matzá o de los matzot. ¿Sí? Y dice en Éxodo 12, capítulo 34, que el pueblo salió de Egipto. ¿Cómo salió? ¿Muy tranquilo?
No, salieron apurados. Y dice que entonces los israelitas tomaron las bandejas de masas todavía sin leudar, la Reina Valera dice envueltas en sus sábanas, y luego de envolverlas en sus ropas se las echaron al hombro. Esto se conoce como Ejat y representa justamente esto. Las sábanas con las cuales el pueblo de Israel salió de Egipto a toda velocidad, porque justamente al poco tiempo de que el faraón dio la orden que salgan, empezaron a perseguirlos, y dice que salían con sus masas en sus hombros. Y este pan se conoce como el pan de aflicción que nuestros padres comieron en Egipto. En este momento de la ceremonia, la matzá se conoce como pan de aflicción. Después vamos a ver qué pasa a ser a lo largo de la ceremonia, a lo largo de este ceder, el pan de libertad. ¿Sí? Y se guarda acá. Ahora, ustedes fíjense qué particular. Vuelvo, esto, como yo les dije, no es que esto lo celebramos y lo hacemos así porque nosotros somos judíos mesiánicos, sino esto en todo el pueblo de Israel, desde Egipto hasta la actualidad, lo celebra de una forma muy similar. Esto se llama Ejat. Ejat en hebreo quiere decir unidad. Cuando ustedes vieron que número 6, 24 y 25 dice, oye Israel, es el famoso Shema, que es lo que todo judío tiene que ser lo primero que escucha al nacer, y es la última palabra que se tiene que escuchar para los rabinos al momento de fallecer, que dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejat. Es oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese Ejat es unidad. Si es el Señor es uno, es en realidad la traducción sería el Señor es unidad. Y la matzá se pone en este Ejat, que como ustedes van a ver, tiene 3 divisiones, ¿sí? Donde están 3 divisiones donde están las distintas hojas de matzá. Se pone una hoja de matzá en cada una del Ejat. Los rabinos, o sea, entre los rabinos muchas cosas tienen varios significados. Entonces dicen que este Ejat representa a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces lo que dice que parte es como que entender que el pueblo de Israel con sus patriarcas están representados en la cena de Pesaj. Otros, el pueblo de Israel, además de las 12 tribus, se divide según cómo podían acceder al templo de Jerusalén. Vieron que solamente podía los sacerdotes, el sumo sacerdote en el lugar santísimo, los sacerdotes en el lugar santo, que eran los Koyanim, los descendientes de Aarón. Después estaban los levitas, que eran los de la tribu de Leví, que servían en el templo, y los Israel, que era el pueblo. Entonces, lo que dicen los rabinos es que este Ejat representa a todo el pueblo de Israel. Y ellos, es muy interesante porque dicen que haciendo un acróstico con las primeras letras de los Cohen, de los Levi, de los Israel, se forma la palabra Kli. ¿Sí? Voy a ponerlo en castellano. La K de los Cohen, la L de los levitas y la I de los Israel forman la palabra Kli. En realidad es en hebreo, pero no importa, para que ustedes me puedan seguir. Y lo que dicen es que Kli en hebreo quiere decir recipiente. Entonces dicen que la única forma en que el pueblo de Israel pudo recibir la libertad es siendo uno, siendo recipiente. Y así es como nosotros, ustedes fíjense que cuando en el libro de Hechos vemos que viene el Espíritu Santo, el pueblo ¿cómo estaba? Unido. Y como dijo el Señor que a nosotros nos iban a conocer que éramos sus discípulos si nos amábamos los unos a los otros. Entonces es muy interesante esto, que la única forma que vos y yo podemos ser recipientes y recibir el Espíritu Santo y la presencia de Dios es si estamos en unidad. Ahora, hay algo más interesante aún.
Porque no es que en este momento, en cada una de las casas, se toma la matzá del medio, ¿sí? La matzá del medio se parte, la porción más chica se vuelve a guardar, y la más grande, acá tengo una servilleta, se envuelve y se guarda, en realidad se esconde para que los chicos la busquen cuando termina la cena. Vas a hacer que, como yo les dije, es el pan de aflicción que nuestros padres comieron en Egipto, recordando la esclavitud, pasa a ser el postre, lo más rico de la comida, y pasa a ser el banquete festivo. Esto. Ahora, ustedes fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije que el mismo nombre con que se conoce esto, que es Ehat, era el que estaba en el Shema, que dice, oye Israel, el Señor uno es, y el uno es unidad. Y si yo les digo unidad, y les digo que se toma el del medio y se parte, ¿en qué piensan? Exactamente, porque cuando hablamos de la Trinidad, en realidad hablamos de unidad, ¿sí? Porque tanto Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿sí? Es una unidad. Y ustedes fíjense que esto en realidad nosotros como judíos mesiánicos entendemos que esto representa la Trinidad. Y justamente algo que los rabinos no saben por qué, ni saben cómo explicar por qué, el que se toma y se parte es el del medio. Y ahora vamos, sin ánimo de espoliar, vamos a ver que este pan, que es el aficomen, es el que toma Jesús en la última cena, diciendo, esto es mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense como yo les comentaba, que esta cena en realidad es una cena profética de lo que Dios iba a hacer en Egipto, de lo que Dios hizo a través del Señor Jesús cuando vino como nuestro Mesías y Salvador, y lo que Él va a hacer. Y lo que Él está haciendo en tu vida y en mi vida. Así que bueno, ahora sí vamos a comer la matzá, este pan sin levadura, ¿sí? Como yo les decía, comer matzá es un mandamiento. Y cada vez que se cumple un mandamiento, nosotros, el pueblo de Israel, da gracias a Dios por eso, y bendice a Dios y honra a Dios por ese mandamiento. Entonces, se tiene una oración que dice así, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav al achilat matzah. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste comer matzá, pan sin levadura, y se come la matzá. Ahora bien, ustedes fíjense que no solamente se come la matzá, también se come otra cosa. ¿Qué es esto? En realidad puede ser cualquier verdura que tenga así una formita de hojas, ¿sí? Puede ser esto, rúcula, perejil, lo que quieran. Que esto se llaman carpas. Y las carpas representan el hisopo con el cual el pueblo de Israel tenía que mojar el hisopo en la que leímos en Éxodo, en la sangre del cordero, y pintar los dinteles de las puertas. A ver, alguien que lea Éxodo 12, versículo 22. Justamente es esto que les acabo de comentar. ¿Quién lo quiere leer? Así. Éxodo 12:22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadla en la sangre que estará en una jofaína, y untad el dintel y los dos postes con la sangre
que estará en la Jofaína, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Bueno, justamente acá está lo que yo les comentaba, el hisopo con el cual mojamos vos y yo en Egipto en la sangre del cordero y pintamos los dinteles de nuestras puertas para que cuando pasara el ángel de la muerte no entrara en esa casa y mueran los primogénitos. Entonces se toman las carpas, se mojan en agua con sal y se comen así reclinados un poquito hacia la izquierda. ¿Por qué en agua con sal? El agua con sal representan dos cosas. Una, ¿cómo la estábamos pasando en Egipto? ¿Y qué pasa cuando uno la pasa mal? Se amarga. ¿Y qué más? ¿Qué te pasa cuando estás muy angustiado? Tristeza. ¿Y cómo se manifiesta la tristeza? Llorando. ¿Y cómo son las lágrimas? Saladas. Entonces se toma y se moja en agua con sal recordando la tristeza que nosotros teníamos cuando éramos esclavos. Y también, como se acuerdan, ¿qué cruzamos? El Mar Rojo. ¿Y el Mar Rojo cómo es? Salado. Entonces, se moja en agua con sal para recordar la tristeza que pasamos en Egipto, la angustia en la cual vivíamos y el Mar Rojo que cruzamos. Ahora bien, damos gloria a Dios porque el Señor, ¿qué va a hacer con tus lágrimas y con mis lágrimas? Dice la Biblia. Él las va a enjugar. Sí, entonces, por más que vos en este momento estés tal vez comiendo carpas con agua salada, si estés en este tiempo en angustia y en dolor, lo bueno es que la promesa del Señor es que Él va a enjugar cada una de nuestras lágrimas. Amén. Y bueno, ahora hay dos cosas más que vamos a estar comiendo, que están acá en la que hará. Una, a ver, alguien que busque Éxodo capítulo 1, versículo 14. Nos va a estar recordando lo que pasamos en Egipto, ¿sí? ¿Quién lo tiene? Ah, está ahí, así que ¿quién se anima? ¿Algún valiente, alguna valiente? Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigorismo. Muy bien. O sea, como decía que amargaron su vida. Amargaron su vida haciendo ¿qué? Con servidumbre y haciendo ladrillos, ¿sí? Entonces, acá hay dos cosas. Uno es este maror, y esto se llama jaroset. Alguien que busque o que lea, por favor, Éxodo 12, versículo 8. Porque dice que teníamos, si no lo leo yo, que teníamos que comer la carne asada al fuego y panes sin levadura. Pero ¿cómo teníamos que comer estos panes sin levadura? Con hierbas amargas. Eso es el maror. Y a ver, ¿hay algún valiente que quiera probarlo? No se peleen. ¿Hay alguien? Dale, pasa. La primera valiente. Como es un mandamiento, también se tiene una oración que es similar a las que estuvimos diciendo antes, que es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav ala hilat maror. Bendito eres tú, oh Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste comer maror. Ahí tenemos, bueno, chan, 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 chan. ¿Qué tal? Contanos. En vivo desde el lugar de los hechos. Sí, es amargo. Es amargo. Ustedes saben que los chicos... Vení, no te vayas. Que los chicos cuando lo comen incluso se le caen a veces las lágrimas, ¿viste? Porque es fuerte.
Ahora, después, si los que quieren, cuando terminamos la reunión, pueden venir y degustar, no hay problema. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Esto representa los ladrillos, ¿sí? ¿Y qué onda? Esto es manzana con miel, nueces, almendras, así muy dulce. ¿Qué es lo que dicen los rabinos? Que uno no puede degustar y realmente experimentar lo dulce, ya te puedes sentar, del jaroset si antes no probó el maror. Entonces nosotros no podíamos disfrutar lo que fue la libertad, lo que fue entrar a la tierra de Israel, a la tierra que fluye leche y miel, si antes habíamos pasado la opresión en Egipto. Es más, pero ¿y esto qué me recuerda? ¿Qué dice el Señor que íbamos a tener en el mundo? Aflicción. Pero teníamos que confiar. ¿Por qué? Porque Él había vencido al mundo. Y lo cierto es que hoy vos y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios, podemos disfrutar de su gracia, podemos disfrutar hoy juntos adorar con la seguridad de que estamos delante de su presencia, porque Él nos rescató, porque antes atravesamos Egipto, atravesamos la opresión, pero el Señor, bendito sea su nombre, con brazo fuerte y mano extendida, nos liberó. ¿Sí? Y ustedes fíjense, ¿se acuerdan que yo les había dicho que todo esto se conoce como Seder? ¿Sí? Que es la planificación, el programa, el orden de esta ceremonia. Y es interesante que dentro del orden de esta festividad terminamos comiendo y Dios nos manda a que comamos hierbas amargas. ¿Para qué? Para que recordemos de dónde el Señor nos sacó. Muchas veces nos pasa que nosotros disfrutando del jaroset, disfrutando del gozo, del bienestar, de estar realmente en su casa con libertad, nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. ¿Qué fue lo que le pasó en parte al pueblo de Israel en Egipto? ¿Se acuerdan que en algún momento a lo largo del desierto desearon volver a comer los ajos de Egipto? Entonces es bueno que a lo largo, por más que estemos pasando el momento de mayor alegría, de mayor regocijo, vos y yo podamos apartar un tiempo para reconocer que esclavos de Faraón fuimos en Egipto, de que la pasábamos mal, de que habíamos pasado la esclavitud y la amargura de la opresión, de que nuestras vidas no valían, ¿sí? Lo cierto es que la vida del pueblo de Israel en Egipto no valía nada. Si tanto es así que conocemos al Moisés, ¿por qué conocemos al Moisés donde ponemos a los bebés? Porque justamente la madre de Moisés tuvo que ponerla en ese Moisés, ¿sí? Para que no lo maten. Porque a toda la generación de Moisés había sido asesinada en Egipto. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos cuando estamos pasando momentos de angustia, entender que eso es pasajero, que como dice el apóstol Pablo, es una tribulación momentánea. ¿Sí? Que realmente nosotros, hoy tal vez vos y yo en algún momento tenemos que, y estamos comiendo las hierbas amargas, pero que sepamos que lo más importante es el jaroset, que el Señor preparó para vos y para mí, para que realmente podamos disfrutar del gozo de su presencia. ¿Sí? Ahora viene la cena, ¿sí? Una cena festiva, se come comida muy rica, se come un pescado muy rico, por lo menos en nuestra familia, que somos por ahí esquenazes, eso depende de qué grupo en la actualidad por ahí uno pertenezca, se come muy rico, así que ahora yo me voy a tomar un rato para comer y ustedes mientras, ¿está bien? No, vamos a seguir con esta ceremonia. Lo primero que se come en la cena es esto, es un huevo duro, que representa al pueblo de Israel.
¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿se acuerdan cómo llegó el pueblo de Israel a Egipto? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? Exacto. En la tierra de Israel había hambre. Sí, en ese momento no era un pueblo, era una familia. Estaba Jacob con 11 de sus 12 hijos. ¿Sí? Porque José, ¿se acuerdan que había sido vendido por sus hermanos y demás? ¿Se acuerdan toda la historia? Lo cierto es que el pueblo de Israel llegó a Egipto siendo una familia, la familia de Jacob, y se va de Egipto después de estar 430 años como esclavos, siendo un pueblo, siendo una nación. Y lo cierto es que el pueblo de Israel se convirtió en una nación en el medio de la opresión. Entonces, esto que hablábamos, este jaroset, esta amargura, este dolor, hizo que el pueblo se convierta en un pueblo. En una familia que era frágil, como era la familia de Jacob, salió de Egipto siendo un pueblo y a lo largo del desierto Dios transformó que un pueblo de esclavos sea el pueblo que pueda conquistar la tierra de Israel. Y eso es lo que el Señor hace en nosotros, ¿no? Entonces, tal vez cuando pensamos en el huevo que era frágil antes de pasar por el agua hirviendo, así nosotros, a través de distintas situaciones, incluso las pruebas que obran en nosotros, hacen que nosotros nos podamos templar nuestro carácter y que el Señor pueda obrar en nosotros, fortaleciéndonos como es este huevo. Además, este huevo también representa la Trinidad, ¿sí? Porque lo cierto es que es un huevo, pero no deja de ser la cáscara clara y la yema. Y además representa uno de los sacrificios, una de las ofrendas que se hacían en el templo de Jerusalén. Bueno, lo primero que se come en la cena es el huevo mojado también en agua y sal. Ahora bien, ya terminamos de comer. ¿Qué les dije yo que era el postre? ¿Se acuerdan? El pan. Bueno, supuestamente vamos a hacer de cuenta que esto estaba escondido y ahora hacemos... el aficomen. Aficomen quiere decir reencontrado. ¿Sí? Ustedes recuerdan que esto representaba al cordero que había sido sacrificado en Egipto, para que con su sangre se pintaron los dinteles. Ahora dejó de ser el pan de aflicción y es el postre, es el pan de la alegría, el pan de la libertad. Es aquel que fue reencontrado. Y a ver, alguien que busque Lucas, capítulo 22. Versículo 19. ¿Lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. Ustedes fíjense, Lucas empieza diciendo que después de haber cenado tomó pan, ¿sí? Entonces es muy importante que prestemos atención porque ese pan no es el pan que sobra después de una comida, ¿se entiende? Por eso es tan importante que ustedes en este momento del Seder presten especial atención, porque de este periodo del Seder es donde se toma la cena del Señor. No es que el Señor terminó de comer y el pan que sobró, porque no sé si a ustedes les pasa. La panera es muy rica al principio, pero después cuando uno termina de comer no quiere saber nada del pan, ¿no? Por lo menos este es mi caso, que suelo atacar bastante fuerte la panera cuando voy a algún restaurante a comer. Entonces, el pan que el Señor toma no es el pan que había sobrado después de la comida, sino que toma este pan que había sido apartado, que había sido escondido, que era el pan más sabroso, el pan de la libertad, aquel que iba a ser reencontrado. Y por eso es que dice la profecía que mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora, dice Malaquías, ¿sí? Y ustedes fíjense, este pan que representaba al Cordero,
Este pan que es el pan de libertad, este pan que fue reencontrado, este pan que se tomó del medio, que decíamos que representaba al Hijo, es el que el Señor toma diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por eso les decía que en realidad esto es una cena profética. Profética desde el pueblo de Israel cuando antes de ser liberado de Egipto compartió esta cena. Es una cena profética cuando el Señor compartió esta cena con sus discípulos. Y gran parte se cumplió hasta hoy, pero lo más importante también es que el Señor va a ser reencontrado. Él va a volver por vos y por mí. Por eso es que nosotros celebramos la cena hasta que Él venga. ¿Sí? Y muy pronto vos y yo vamos a estar ya no en la Jerusalén terrenal, sino en aquella Jerusalén que el Señor preparó para vos y para mí, y vamos a estar compartiendo esta misma cena de Pesaj, este mismo Seder, ya no solamente como una profecía, sino como el Señor cumplió cada una de estas promesas que le hizo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Él va a cumplir cada una de las promesas que hizo sobre tu vida y sobre mi vida. Todos esos yo haré que el Señor le dijo al pueblo de Israel, todo lo yo haré que el Señor hizo sobre tu vida, el Señor va a cumplir. Amén. Y ahora se come el aficomen, este pan. ¿Y qué piensan ustedes que viene después? La copa. ¿Qué copa? ¿Se acuerdan cómo se llamaban las copas? Copa de la santificación, copa del juicio. La tercera copa, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? La copa de la redención. Porque, ¿cuál es la promesa que dice en Éxodo 6 sobre esta copa? Y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Ustedes fíjense, esta copa, la tercera copa, la copa de la redención, es la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, que lo iba a redimir con brazo extendido y con juicio grande. ¿Y sabes qué? Tu vida y mi vida fueron redimidas por el Cordero de Dios que se entregó. ¿Y cómo murió? Con brazo extendido, por vos y por mí. Derramó su sangre. Y con esa sangre fue ya no pintado el dintel de la casa de los hijos de Israel en Egipto, sino que con su sangre fue pintado tu corazón, tu vida, para que el ángel de la muerte, para que la muerte ya no tenga ningún tipo de victoria, para que aquellas cosas que te oprimen, como oprimía Egipto al pueblo de Israel, ya no te opriman, y vos y yo podamos hoy celebrar la verdadera libertad. ¿Sí? Y ahora, en la ceremonia, se toma la tercera copa, que es esta promesa, y esta es la copa que si Lucas 22:20 dice, asimismo también después de que hubo cenado. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el pan era lo último que se comía en la cena, ¿sí? Era el postre, el pan de la libertad. Dice que hubo cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta copa ya no solamente representa a la sangre del Cordero de Egipto, sino que esto representa la sangre del Señor que fue derramada para que vos y yo hoy podamos gozar de verdadera libertad. Amén. Entonces tenemos: y os sacaré de las tareas pesadas de Egipto, y os tomaré por mi pueblo, y os redimiré con brazo extendido. Y la cuarta copa es la copa de la alabanza, que es, y os tomaré por mi pueblo. Sí, ustedes fíjense, después de lo que el Señor hizo, después de que Él nos redimió, ¿qué otra cosa podemos hacer que alabarle? ¿Sí? A ver, alguien que busque el muy cortito,
el Salmo 117. Es muy cortito, así que, a ver. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y vamos a alabar al Señor porque Él nos liberó, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la cuarta copa, que es la última copa que se toma, que es la copa de la alabanza. La quinta copa es la copa del profeta Elías, que es la que anuncia a aquel que iba a venir antes del Mesías, que está en el libro de Malaquías, y que justamente cuando le preguntan a Jesús, sus discípulos, por el profeta Elías, Él les da a entender que había sido Juan el Bautista. Antes de terminar, quería compartir con ustedes unos versículos que están en Éxodo 3. Versículos 7 al 9, que dice: dijo luego el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. He conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El Señor vio lo que estaba pasando el pueblo de Israel en Egipto. El Señor escuchó el clamor de su pueblo. Pero no solamente Dios es aquel que ve y que escucha, sino también actúa. Y hoy estamos celebrando los 5 haré del Señor que le prometió a su pueblo, porque justamente el Señor descendió a liberar a su pueblo. Y el Señor vio tu situación. El Señor vio lo que vos estabas atravesando. Y el Señor Jesús se hizo hombre y murió como Cordero de Dios por vos y por mí, y resucitó para que hoy vos y yo podamos ser verdaderamente libres. Como leíamos antes, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es Moisés el que nos liberó de Egipto. No es Él el que nos liberó de la opresión, sino es el Señor Jesús que vino, murió y resucitó, que entregó su cuerpo, que derramó su sangre, que es nuestra verdadera Pascua, para que vos y yo seamos libres en esta mañana. Sí, así que no celebremos la Pascua, no celebremos la cena con la vieja levadura, sino que realmente vos y yo seamos nueva masa, sin levadura, como esta matzá, para que realmente la presencia del Señor se pueda mover en tu vida con poder y con libertad. ¿Sabes por qué? Porque hoy vos y yo somos libres, pero hay muchos que no. Y como el Señor hoy me liberó a mí, te liberó a vos, y hoy ya no estamos hablando de lo que Dios hizo en Egipto hace 3.500 años, no estamos hablando solamente de lo que hizo el Señor Jesús hace 2.000 años, sino lo que estamos diciendo, por lo menos en mi caso, es lo que el Señor hoy está haciendo en mi vida. Y como el Señor te liberó a vos, hoy quiero usarte para liberar a todos. ¿Sí? Así que bueno, gracias. Termina el ser diciendo que el próximo año sea en Jerusalén. ¿Sí? Que realmente vos y yo, sabiendo que el Señor fue a preparar lugar para nosotros, tengamos la convicción de que pronto vamos a estar en su presencia gozando de esta cena. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Cuántas cosas, ¿eh? No prendiste la vela. No prendí la vela porque, bueno, queda para la próxima. Vení, Anita. ¿Te animás?
¿Alguna se anima? Si A alguna se ver, anima, a yo ver. conmigo en la oración. Vení. Hagamos una cosa, vamos a hacer así, a ver. Cubrite. Ahí está. Y te digo la oración y vos repetís, ¿sí? Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech melech haolam, haolam, asher asher kitshanu kitshanu bemitzvotav petit botat leaklik leaklik netshel netshel yom tov. yom tov. Que dice, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste encender las luces de las festividades. Amén. Quiero preguntarle a quien esté con nosotros si comprendieron lo que es la Pascua judía, pero lo que representa hoy Jesús para nosotros. Él vino a hacernos libres. Yo no conozco la vida de ustedes, pero tal vez en ustedes hay una lucha, un pasar, hay algo que queremos entregárselo a Dios. Me gustaría preguntarle en esta mañana a quien quiere entregar su corazón a Cristo. Quien quiere decir, Señor Jesús, en esta mañana he comprendido lo que es la Pascua, tu dolor, el sacrificio por el cual pagaste por mi vida. Y quiero entregar mi corazón a ti. ¿Alguien en esta mañana quiere entregar su corazón a Jesús? Levanta tu mano para la gloria de Dios. Dios te bendiga, abuela. Dios te bendiga. Dios te bendiga. No dejes pasar tu Pascua. No dejes pasar a Jesús. Llévatelo en el corazón. Que esa es la misión por la cual Él vino. Amén. Le voy a pedir a los facilitadores que me acompañen. Lua, por favor, ayúdame también. Los obreros. Analía, ¿me ayudas? Vamos a compartir la cena del Señor. La Pascua es, para los judíos es para ellos, para esa nación. Pero para nosotros los cristianos, recordar la cena del Señor es para aquellos que creemos en Jesús como nuestro Salvador. Y si en esta mañana que nos estás visitando te preguntás, ¿yo puedo participar del vino o del pan? Yo quiero decirte que si Jesús vive en tu corazón, si Él es el Señor, puedas compartir con nosotros del pan y del vino. Pero si así no lo fuere, yo te sugiero que no lo hagas por hacer. Porque la palabra nos recomienda y nos aconseja que tomar la cena del Señor hay que tomarla con conciencia, con conocimiento y con propósito. Si así no lo fuera, dice la palabra que estás comiendo juicio para vos y no es bueno para vos. Pero si Jesús es tu Salvador, yo te animo y te invito a que en esta mañana puedas compartir la cena con nosotros.
Aquellos que van a compartir la cena les animo a que se pongan de pie y mis hermanos les van a alcanzar los elementos. Yami, ¿podemos escuchar música de adoración para con nuestro Dios? Por favor. Yo voy a compartir de la tercera copa y del pan que estaba escondido. Y les voy a leer de Lucas 22. Los que me conocen más íntimamente saben que hay palabras profundas que llegan mucho a mi corazón. Dice Lucas 22:14, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y hoy es la misma palabra que nos expresa a nosotros. El Señor quiere compartir en esta mañana con cada uno de nosotros esta Pascua. Recordemos lo que Él pagó, pero recordemos también que Él resucitó. Y recordemos siempre que Jesús siempre, su anhelo y su deseo es estar con nosotros, entre nosotros y en nosotros. Amén.
Pues les dijo, no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias. Tomen esto y repartió entre ustedes. Le dijo que no volverá a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Esa era la segunda copa. También tomó pan y después de dar gracia lo partió, se lo dio a ellos y dijo, esto es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y tomó ese pan escondido, que representa el cuerpo de Cristo en la cruz. Ese lugar era el mío. Ese lugar de cruz era el mío. Él me bajó a mí y se puso Él. Ese lugar era el tuyo. Él te bajó a vos y se puso Él. Así que lo hacemos en memoria de lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Amén. En memoria y en agradecimiento a Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por este pan que es tu cuerpo, Señor, que fue partido, papá. Fue partido por nuestros pecados, Señor. Tú nos salvaste, Señor, tú nos redimiste, Señor. Y esperamos tu venida, Señor, como tú prometiste, Señor Jesús, que vas a volver y nos sentarás a tu mesa, Señor, en tu mesa, papá. Gracias por todo lo que nos das día a día, Jesús. Esperamos tu venida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Renovemos nuestro pacto en nuestra relación con el Señor en el día de hoy. Dichosos, felices los que vuelven a empezar. Volvemos a empezar. Todo lo viejo, Señor ya lo dejó en la cruz. Ahora empieza lo nuevo de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y lo hacemos en memoria de Jesús. Padre amado, te damos gracias por lo que hiciste por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu brazo siempre sigue extendido a favor de tus hijos. Gracias por lo que hiciste, lo que haces y lo que harás en nuestra vida. Jesús, te adoramos, te bendecimos. No podemos comprender con magnitud todo el dolor del pecado nuestro que llevaste en la cruz. Pero sí podemos comprender y te damos gracias por lo que hiciste por nosotros. Perdónanos, Señor, por todas nuestras faltas. Perdónanos, Señor, aún más por saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero que hoy, Señor, tu sangre nos limpie de todo pecado y líbranos, Señor, de todo el mal. En el nombre de Jesús. Amén. Quédate en el banco, mis hermanos pasarán a retirar la copita. Quería compartir también con ustedes en Isaías 53, versículo 1 al 6, el profeta dice lo siguiente:
¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Yo le pido a los varones que corran por favor la mesa, porque quiero que en esta mañana podamos entender, gracias, podamos comprender que por las llagas de Jesús nosotros somos curados. Que Él sufrió en la cruz para que nosotros no padeciéramos. Que la sangre de Cristo sigue teniendo poder para librarnos, porque Él vino a romper cadenas, ataduras. Él vino a soltar en nosotros la esclavitud para ser libres de todo mal. Por sus llagas fuimos sanados. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que vengas a buscar la gracia de Dios a través de la llaga de Jesús. Yo no sé si estás pasando por un problema familiar, si estás pasando un problema laboral, si estás pasando un problema de enfermedad. No sé qué es lo que estás pasando. Si hay angustia en tu corazón. Lo que sí sé, que en esta mañana el Señor Jesús quiere hacerte libre. Lo que sí sé, que en esta mañana la gracia y la misericordia de Dios se quiere derramar en tu vida. Por eso te invito a que puedas pasar aquí al frente para que podamos orar por vos. Para que le entregues esa carga, esa angustia, ese pesar de tu vida al Señor. Y yo te digo que en el nombre de Jesús en esta mañana llevarás la gracia y la misericordia de Dios a favor de tu vida. Así que te animo, iglesia, vení a entregarle al Señor por lo que el Señor murió. Tus dolores, tu enfermedad. Tal vez estás atado a un vicio, tal vez estás atado a una falta de perdón. No sé, las cosas que hoy le querés entregar a Jesús para que Él obre con milagros y con prodigios. Pero te animo a que pases aquí al frente para poder orar por tu vida, para que Dios derrame de su gracia, de su amor, de su misericordia. Le pido a los facilitadores que oren por nuestros hermanos. Pidan a Dios que obre con poder. Creamos que ese brazo extendido de parte de Dios sigue estando hoy presente a través de nuestro Señor Jesucristo. Que no solamente la obra de Dios es historia, antigüedad, sino que Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Recibe, iglesia, recibe iglesia, recibe, Espíritu Santo de Dios, desciéndete con poder. Ahora, Espíritu Santo de Dios, desciende. Señor, abre los cielos en esta mañana y desciende con poder, con milagros y con prodigios. Ahora, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre toda enfermedad.
Ahora, en el nombre de Jesús, ordenamos a toda enfermedad que se retire de los cuerpos de nuestros hermanos. Ahora, Señor, restaura huesos. Ahora, Señor, seca toda célula maligna en el nombre de Jesús. Le ordenamos que se seque en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, sana toda rodilla en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, corrige toda columna en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, llévate todo cansancio, toda fatiga en el nombre de Jesús, toda opresión en el nombre de Jesús. Ahora declaramos en esta mañana la libertad en las mentes cautivas. Ahora, Señor, toma autoridad en cada pensamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Que tengan pensamientos de bien, de bienestar, de gracia, Señor. Muévete, Señor. Muévete, Padre. Muévete, paséate, Espíritu Santo. Tócalos, tócalos. Restaura la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos familias restauradas por la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús libertad. Se va toda adicción en el nombre de Jesús, todo vicio en el nombre de Jesús. Ahora toma autoridad, hermano, hermana, en el nombre de Jesús y expulsa toda obra de maldad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios nos vino a hacer a través de Jesús libre. Libre, hermano, hermana, sos libre en Cristo Jesús. Libre para su gloria y para su honra. Libre, libre. Paséate, Espíritu Santo, en este lugar. Derrama de tu paz. Derrama de tu paz. Derrama de tu paz. Le pido a los músicos que vayan tomando su lugar. Derrama de tu paz, Espíritu Santo. Que nadie se vaya de este lugar sin tu bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Paséate, Señor. Aleluya. Gloria sea tu nombre. Bendito, Señor. Abre los cielos, Señor. Desciendan tus ángeles una vez más en este lugar. Y la obra que has empezado a hacer en nosotros, culmina para tu gloria y tu honra. Y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios.
¿Cómo está la iglesia? Amén. Dale un aplauso al que viene. Vamos a orar a nuestro Dios a través del fruto de nuestro trabajo. Dayana, Jorge. Bueno, vamos a estar ofrendando y pidiendo también para nuestro Señor. Estamos teniendo una reunión muy hermosa, cosas que uno a veces no interpretaba bien lo de la Santa Cena, ¿no? Todo lo que provocó en ese tiempo y cómo se llegó a este momento, ¿no? Que estamos nosotros siendo libres, ¿no? Como decía nuestro hermano, ¿ven? Y hemos leído un montón de pasajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y muchos dirán, pero era el tiempo de la ley, ¿no es así? Pero ¿qué decimos nosotros? De los cielos pasarán y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará, siempre estará acá presente, ¿no? Yo quería compartir con ustedes un versículo que está en Malaquías, ¿no? Tal vez muchos lo sabemos de memoria, pero cuántas cosas nos está diciendo lindas, ¿no? Cuántas promesas hay en este versículo. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuántas hermosas palabras nos dice el Señor, ¿no? Vamos a ser tierra deseable. Somos tierra deseable para aquellos que todavía no conocen al Señor. El Señor nos bendice en toda manera, ¿no? Por eso, hermano, les pido que estén levantando su ofrenda, sus diezmos, y traigámoslos al alfolí con un corazón disponible. Amén. Sin hacer ningún trueque, sabiendo que todo lo que nosotros, lo ínfimo que nosotros le podemos dar al Señor, primeramente viene todo de parte de Él. Él nos da el 100%. Nosotros solamente es un poquito le damos. Y como decía el otro día una hermana, decía, yo no me di cuenta cuántos medicamentos dejé de tomar de que conocía al Señor, ¿no? Y ese dinero, ¿dónde iba? Dice la palabra, el saco roto, ¿no? Que dice, poníamos nuestro dinero y se iba. Y nosotros, como decimos siempre, somos administradores de ¿qué? De las cosas del Señor. Amén, hermano. Así que vengamos con un corazón predispuesto al Señor. Señor, en este momento, Padre Celestial, tú sabes, Señor amado, vamos a estar ofrendando y llamando para todos, Señor. Esto también es parte del culto, Señor, a ti, Padre Celestial. Por eso, Señor, si hay hermanos que están pasando necesidades, Señor, si hay hermanos que están pasando falta de trabajo, Señor, sabiendo, Señor amado, que tú dices en esta palabra, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre abundancia, sobre su vida, sobre su familia, y serás tierra deseable. Amén, hermano. Traigamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor. Pueden estar pasando, hermano. Eres digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Tuyo es la gloria.
Yami, acordate, mañana Escuela de Vida, nivel 1, 2 y 3, a partir de las 19 horas. Y tenemos mañana consejería pastoral de 10 a 12:30 por la mañana. Los martes tenemos gimnasia de 15 a 17:30 con nuestra hermana Tete. El miércoles recordad que estamos haciendo ayuno y oración. Los jueves vemos la reunión de hoy. Si querés ver la reunión de hoy, la Pascua que hemos celebrado, lo verás a través de YouTube. Acordate que el sábado tenemos a las 10 de la mañana curso de electricidad y los preadolescentes tienen su GRA de 16 a 18 y de 18 a 20 los jóvenes. Así que vamos a orar y cantando una canción nos vamos celebrando a Cristo. Y nunca te olvides que un obrero que disfruta da fruto. Padre amado, te doy gracias por este tiempo vivido, por este momento de excelencia que hemos compartido y por tu presencia sobre todas las cosas. Bendícenos de regreso a nuestros hogares. Bendice la mesa de este mediodía. Que todo lo que en ella se hable glorifique tu nombre. Señor, ponemos la semana en tus manos. Abre, Señor, las puertas de lo que nos ha de bendecir y cierra las puertas de lo que no nos ha de bendecir. Pero nuestras vidas las ponemos en tus manos. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cantando una canción. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado